Muy bien, ahora sí, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches. Estamos ya en vivo con la primera entrevista que habíamos prometido con Fernando Pinares, psicólogo, que el día de hoy hablará con nosotros sobre el tema del bullying. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Jefferson, y gracias por la invitación. Muy bien, el día de hoy estaremos hablando sobre el tema que nos toca el día de hoy, sobre el bullying, ¿no? Empezando con esta primera pregunta. ¿Cuántos casos de bullying ha atendido hasta el momento? Sea en colegios, sea en universidades, no sea el mismo, del mismo público en general. Sí, hoy en día la atención con respecto al denominado bullying, lo que conocemos también como acoso escolar, ¿no? Que es parte pues, de todo lo que se denomina como violencia dentro de las escuelas, se está presentando con mayor ímpetu durante estos meses en el que el alumnado ha retornado a las aulas presenciales. Esto debido a una serie de circunstancias y de características que son parte de este tipo de violencia. Hablar específicamente de un número de repente sería un poco difícil, ¿no? Porque en realidad se atiende a diario, se atienden muchos casos con respecto a este tipo de violencia. Entonces, particularmente a nivel estatal o a nivel particular, es decir, en instituciones educativas, estatales o privadas, se atienden muchos casos de bullying. Claro, no. Ahora iniciando, respecto, vamos por ahí con lo que nos comentaba. ¿Cómo inicia en sí el bullying? Mm, la víctima. No te llegué a escuchar bien. ¿Cómo nace el bullying? ¿Cómo nace el bullying? Bueno, podríamos comenzar por definir un poco lo que es bullying, ¿no? Hoy en día digámoslo así, en los diferentes medios, un poco como que se está manipulando este término. Partamos un poco por las características. El bullying es un tipo de violencia que se da en el ámbito escolar. Tiene tres características principales, ¿no? Es una violencia reiterativa, es decir, no es un caso aislado en el que un alumno de repente tiene un comportamiento agresivo hacia otro. Eso no sería un bullying, sería un caso de violencia. El bullying es reiterativo. Hay un abuso de poder, ¿no? Es decir, la persona que comete el acto de violencia tiende a ser un agresor desde el punto de vista físico, de repente más fuerte, desde el punto de vista psicológico, de repente más extrovertido, más violento, y, o a veces también la persona que recibe el bullying, ¿no? También tiende a tener esta percepción de que la otra persona es mucho más fuerte, más violenta, sabe más, más capaz, ¿no? Y esta es una característica muy importante, ¿no? El tema de la jerarquía de poder que tiene el agresor hacia la víctima. Más allá también están pues los espectadores, ¿no? Las personas o los mismos alumnos que presencian, algunos callan, algunos no dicen nada. Si vamos directamente pues a la encuesta nacional, ¿no? Eh, veremos pues que muchas veces los casos de bullying no son reportados, ¿no? Más del 40-50% de casos de bullying no se reportan, ni a nivel educativo, ni por los diferentes medios, ¿no? No se denuncia, se podría decir, ¿no? Otra característica también está dada por la perpetuidad, es decir, la repetición del acto violento, también está la jerarquía de poder y está también dada por eh, el entorno en el que se da, ¿no? Es decir, te decía al principio que se manipula mucho el término de bullying porque se piensa que de repente un alumno o un grupo de alumnos está haciéndole bullying a una maestra,
en alguna oportunidad vi en la televisión que se hablaba bullying escolar. Bullying de escolares hacia las maestras, ¿no? De repente le robaban algo, de repente agarraban algo de su escritorio, le quitaban la cartera, o con conductas verbales tendenciosas hacia una maestra, ¿no? En ese caso, ¿no? Se hace un mal uso del término bullying, porque el bullying es entre pares, es decir, el bullying es de un alumno a otro, ¿no? O de un grupo de alumnos hacia un alumno, ¿no? Entonces no podemos hablar de bullying del alumno al maestro, del maestro al alumno, o del alumno a la persona de limpieza, o del alumno al auxiliar, ¿no? Ese es otro tipo de violencia, ese es otro tipo de acoso que se puede dar. Tampoco podríamos hablar de bullying, por ejemplo, a nivel de las empresas, ¿no? No sé, un empleado que le hace bullying a su supervisor, o un coordinador que le hace bullying a un empleado, ¿no? Eso tampoco sería bullying, porque a nivel empresarial, a nivel institucional, ya sería moving, ¿no? Que es otro término que se utiliza, ¿no? A partir de la violencia en las empresas, ¿no? Entonces, un poco es alimentar este panorama, ¿no? A veces tan sencillo en el que se utiliza el bullying, no muy común, pero el bullying tiene ciertas características fundamentales, ¿no? Respecto, por ejemplo, a las estadísticas, justo estaba viendo ahorita y casi el 20% de los reportes de violencia sobre bullying son casi el 75% de los estudiantes que son víctimas, ¿no? O sea, es una gran cantidad en el Perú que se registra bullying, no más de casi, para ser exacto, casi 17.000 personas, ¿no? Sufren de violencia contra niños, niñas. Ahora, desde el inicio creo que se debería corregir, ¿no? Por ejemplo, desde pequeños hay algunos que insultan a los demás, ¿no? Cosa que por ahí algunos padres lo ven como normal, que haya sobreapodos, ¿no? Que haya apelativos de repente porque dicen, no, están jugando, o no, mira, se tratan así. Para mí también viene a ser parte, ¿no? De repente de la inocencia de los padres que fomenten así el bullying al inicio. Sí, claro, por ello es parte del desconocimiento muchas veces, ¿no? O a veces de la falta de información, podríamos decirlo de una manera más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente se utilizan los términos de una manera indiscriminada, ¿no? Antes de conocer fehacientemente a qué se refiere el bullying, se utiliza de manera coloquial, ¿no? Mi hijo me está haciendo bullying, eh, el hermanito me hace bullying, mi primo me hace bullying, ¿no? Mi mamá me hace bullying, a veces escuchamos por ahí, ¿no? De los mismos alumnos o de los mismos padres de familia. Sin embargo, ¿no? La utilización correcta de los términos general de la violencia se debe trabajar dentro de las instituciones educativas, ¿no? En esto, trabajar el tema preventivo es fundamental, ¿no? Porque muchas veces en las instituciones educativas lo que hay pues son plataformas informativas, ¿no? De los casos, ¿no? Como por ejemplo se habla mucho de la plataforma del CICB. El CICB es una plataforma a la que tienen ingreso las instituciones educativas, ¿no? Que está dirigida, claro, por un grupo de maestros designados para ingresar a la plataforma CICB, donde se va a hacer un reporte de los casos, ¿no? Es decir, se da un caso de violencia, Juancito le pegó al alumno Luis, ¿no? Se indica qué tipo de maltrato fue, si fue físico, golpes, arañazos, jalón de pelo, moretones, si fue verbal, insultos, ¿no? O si fue también psicológico, ¿no? Pero muchas veces se deja ahí, ¿no? En un reporte, ¿no? Y por eso que muchas veces las encuestas, ¿no? Nacionales, ¿no? Que se dan, tienen ese tipo de reportes, por ejemplo, de la plataforma CICB, ¿no? Y por ahí dicen a veces pues el 40%, ¿no? De los casos de violencia son de bullying, ¿no? Cuando, como te mencionaba al principio, muchas veces lo que nosotros podemos vivenciar en las escuelas es que hay mucho más, ¿no? Es mucho más, es más de 70-80% de casos, ¿no? Que lamentablemente no tienen las escuelas herramientas para poder prevenirlos, ¿no? Mucho menos para poder afrontarlos
y bueno, ni qué decir de cómo superarlo, ¿no? Porque precisamente por la falta de información, el desconocimiento, la falta de un personal que esté adecuadamente capacitado, ¿no? En prevención del bullying, ¿no? Entonces, es un poco lo que se le pediría también, ¿no? A las autoridades educativas, ¿no? Que puedan capacitar apropiadamente a sus maestros y, ¿por qué no?, colocar al profesional adecuado, en este caso un psicólogo, un psicopedagogo, que pueda, ¿no?, facilitar las estrategias, las herramientas para poder afrontar y sobre todo, ¿no?, a prevenir el bullying. Eso es en el tema, ¿no? Por ejemplo, del colegio, de la universidad, pero ahora metiéndonos un poco a los padres, ¿no? Para que ellos también puedan detener un poco el bullying, puedan hablar con su hijo que de repente es el agresor o la víctima en este caso también, ¿cómo se podría frenar, cómo se podría solucionar eso? Exacto. La idea es poder trabajar en los distintos ámbitos, ¿no? Porque en realidad hablar de violencia, hablar del bullying, ¿no?, eh, tiene bastantes aristas, ¿no? Lo fundamental dentro de lo que yo vengo trabajando y de lo que se trabaja en psicología, ¿no?, en el departamento psicológico, psicopedagógico de las escuelas, es el fortalecimiento en valores, ¿no? Valores desde los más fundamentales, que el respeto, la igualdad, ¿no?, la equidad. Qué importante es poder trabajar, por ejemplo, el respeto con los niños desde edades muy tempranas, ¿no? La igualdad, hoy en día que se habla tanto del tema del género, ¿no? Entonces, compartir con los alumnos, ¿no?, actividades en las que se pueda trabajar la igualdad, de que todos, ¿no?, tenemos los mismos derechos y debemos tener las mismas oportunidades, ¿no?, tanto niños de inicial, de primaria, como los adolescentes en secundaria, ¿no? Y ello, ¿no?, nos va a ayudar a nosotros como padres de familia, ¿no?, por ejemplo, a poder vivenciar y poder darnos cuenta de los primeros estragos, ¿no?, de que mi hijo está siendo violentado. Mi hijo de repente, de la noche a la mañana no quiere ir a la escuela, o de la noche a la mañana eh, presenta ciertas quejas, ¿no? No, no quiero ir, me duele la cabeza, estoy mal, estas situaciones de ansiedad, ¿no?, de no querer acercarse, ni siquiera agarrar sus cuadernos, de no querer copiar las tareas, porque no, no quiero saber nada de la escuela, o de repente, incluso físicamente, ¿no? De repente comienza a mostrar algunos golpes, algunos arañazos, y de repente el papá le pregunta y dice, bueno, me he golpeado jugando fútbol, ¿no? Me caí, me tropecé, ¿no? Pero son unos primeros indicadores a los que los padres de familia deberían estar siempre muy alertas, ¿no? En el caso de víctimas, ¿no? En el caso de agresores también, ¿no? El agresor muchas veces se caracteriza principalmente por no querer seguir las normas, ¿no? Tú lo mandas a hacer sus tareas, no quiere, o lo hace regañadientas, lo mandas a comprar y no, no compra, lo mandas a hacer alguna labor dentro de la casa y no quiere hacerla, ¿no? Siempre está eh, con una respuesta en la boca, como se dice comúnmente, ¿no? Ante todo lo que tú le digas, siempre tiene una respuesta, o siempre te está pidiendo el porqué de las cosas, nunca hace las cosas a la primera norma, ¿no? Entonces, si no lo hace en la casa, imagínate en la escuela, pues pasa por encima de la autoridad, ¿no? Ya sea el auxiliar, ya sea la persona que lo recepciona en la puerta del colegio, el tutor. Hoy en día muchas escuelas tienen tutores, ¿no? Entonces, es una completa falta a la autoridad, ¿no?, la que tiene él. Y estos son unos primeros signos que nos deberían ayudar, ¿no?, a trabajar en prevención, ¿no? Más allá de repente de lo que pueda venir después, porque muchos maestros y muchas escuelas también equivocan el tema de los castigos, de las suspensiones, de repente mandar al alumno una semana a su casa, ¿no?, para ver si por ahí de repente se tranquiliza, ¿no?, que son erróneas muchas veces, ¿no?
porque ya están sobre la situación que en realidad es mucho más profunda, ¿no? El trabajo en el alumno agredido es un trabajo en autoestima, es un trabajo en cómo fortalecer esa percepción de la realidad, ¿no? Que muchas veces está distorsionada y que piensa de que todo le va a ir mal y de que todos son mejores que él, ¿no? En el caso del agredido, en el agresor también, ¿no? Que piensa que puede pasar por encima de todo el mundo, ¿no? De que nadie le va a poner un alto, de que no hace falta obedecer a las normas, ¿no? De que puede pasar por encima de la autoridad. Entonces, muchos de esos detalles hay que trabajarlos de manera preventiva y para ello las instituciones educativas necesitan de los profesionales, ¿no? Que puedan precisamente abordar estos temas, porque ya los maestros, como nosotros tenemos conocimiento, los maestros ya están totalmente abarcados con el tema académico, ¿no? Con todo lo que la institución educativa le pide al maestro de resultados académicos, pues no se dan abasto para poder trabajar estos temas que son más del tipo psicológico, emocionales, ¿no? Con los alumnos. Sí, no, más que todo por eso se necesita ayuda de los psicólogos. Ahora, metiéndonos justo a ese tema, ¿cuál ha sido el caso más difícil que usted haya tenido respecto al bullying, ¿no? Sí, mira, en realidad los casos de bullying, casos de violencia como es en general, ¿no? Son bastante complejos, ¿no? Por lo mismo que te mencionaba, el poder detectar apropiadamente, es decir, a tiempo, una situación de violencia, a veces es muy complicado. Por lo mismo que tú por ahí revisabas en cuanto a la estadística, las personas que son agredidas, muy raras veces, ¿no? Hablábamos al principio de un 50% de casos, ¿no? Digamos, de 100 personas que son agredidas, 50, 40 por ahí de repente lo reportan, ¿no? Entonces es muy complicado de que se pueda observar muchas veces al inicio el bullying. En la experiencia, muchas veces o es algún espectador que por ahí, de repente muy amigo, ¿no? Muy allegado a la víctima, te puede llegar a informar algo, te puede comenzar a comentar algo sobre un amigo, sobre una amiga, o sobre un alumno de otra aula o de otro grado. O por ahí de repente un papá que permanentemente para, ¿no? Observando a sus hijos en la escuela o en casa y de repente te comenta por ahí algo, pero generalmente se logra denotar cuando ya hay una situación de violencia expresa, ¿no? Ya hubo un abuso, ya hubo un maltrato, ya hubo un golpe, ya hubo una pelea fuera del colegio, de repente en la puerta del colegio, en la esquina del colegio, se agarraron un grupo de alumnos contra uno, ¿no? O dentro del colegio esperaron que no haya ningún maestro y se violentaron, ¿no? Entonces, he ahí la complejidad de abordar los temas de bullying. Claro está cuando hay la voluntad de la institución educativa también de poder abordarlo, porque muchas veces también son casos que se dan en la realidad, muchas veces se trata de pasar por paños fríos, como se dice, ¿no? Ya bueno, se pelearon, ya hay que hablar con él, hay que hablar con el niño, hay que hablar con el agredido, hay que hablar con los papás y ahí nomás hay que dejarlo, ¿no? Cuando el bullying en realidad pues tendría que abordarse con el agredido, con el agresor, con los familiares, como tú lo referías, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en el entorno familiar de este niño que ha sido agredido, ¿no? ¿Cómo es que llegó, ¿no? a ser víctima? Al igual con el agresor, ¿cómo es que llegó a ser agresor? ¿Por qué se están presentando estas características de violencia, ¿no? De querer pasar por encima de la persona, de un amigo, muchas veces un allegado o de repente un niño menor, ¿no? Entonces, el bullying en realidad, para poder abordarlo, es complejo, pero cuando hay la voluntad de la institución educativa, de los padres de familia, ¿no? De los mismos maestros, de colaborar en actos preventivos, en actos en el momento en que se da el bullying y en hacer el seguimiento posterior,
porque va a ser muy importante también hacer un seguimiento a este alumno que en un momento fue bulleado, o este alumno que en un momento tendió a agredir o agredió a otro, ¿no? Y también están pues las charlas y el trabajo con los observadores, ¿no? Con los que fueron personas que presenciaron esta situación, que de repente conocían desde antes o fueron parte de el acto de violencia, ¿no? A la par del trabajo con los padres, como te mencionaba. Entonces, sí, hay un trabajo bastante arduo que realizar en cuestiones de violencia, en violencia escolar, bullying, ¿no? Y cada caso es muy particular, ¿no? Va a tener mucho que ver la participación de las personas que están alrededor de este acto de violencia y como te hacía referencia, ¿no? Va a ser un trabajo netamente desde mi, desde mi profesión, netamente preventivo, ¿no? Muy bien, bueno, bonita charla, bonita explicación, ¿no? Para que todos estén enterados, sepan qué hacer cuando hay un tema de bullying, ¿no? Hay miles de factores que podemos prevenir el tema del bullying. Uno de ellos es acudir siempre a los psicólogos, ¿no? Que siempre están dispuestos a escucharnos y evitar que seamos víctimas o seamos las personas que hagamos bullying, ¿no? Los mismos agresores. Bueno, agradecerte, Fernando, por estar acá con nosotros, por haber compartido todo este tiempo. Y bueno, esperemos volver a tener de pronto. Sí, como te decía, ¿no? Agradecido más bien por este espacio, por este tema tan importante, ¿no? Por último, solo comentarte, ¿no? Que el bullying requiere precisamente de una formación en valores, ¿no? Qué importante va a ser que de repente el padre de familia que pueda ver o que pueda escuchar esta breve entrevista, el día de hoy, por ejemplo, se acerque a su niño, ¿no? Ya sea su niño de inicial, de primario, ya sea un adolescente, secundario, y le pregunte por cómo se siente, cómo ha desarrollado, por ejemplo, este año escolar que ya está terminando, ¿no? Ya están de repente en exámenes finales y de repente la preocupación más fuerte del alumno hoy día no es aprobar el curso, sino es salir vivo de la escuela, porque muchas veces las situaciones de violencia son tan graves, son tan fuertes, ¿no? Que bueno, decir salir vivo es decir salir bien, ¿no? Salir con gusto, salir con ganas, he superado un buen año escolar, ¿no? Al contrario, el que ha sido agredido, el que ha sido bulliado, o el mismo agresor, no, no sale con una buena potestad de la escuela, sino sale con el ímpetu, eh, como se dice, con una autoestima baja, sale deprimido, sale muy ansioso. ¿Qué día se acaba la escuela ya para ya no ir, para que no me sigan molestando, para que no me sigan insultando, para que no me sigan pegando, ¿no? O el agresor, ¿verdad? ¿Qué día se acabará este entorno escolar, ¿no? Ya estoy aburrido, ya no quiero ir, ya para qué voy a ir a la escuela, ya que se acabe. Entonces la idea primordial que yo dejaría el día de hoy es para los padres de familia, es conversen con sus hijos, conversen sobre cómo se sienten, sobre lo que piensan de este tema, ¿no? Traten de indagar un poco más en lo profundo, lo emocional, permitan un poco que los niños puedan expresarse, ¿no? Qué importante es poder manejar las emociones en los niños y en el adolescente también, ¿no? Que pueda tener un espacio de apertura, ¿no? Que no sean juzgados directamente por su comportamiento, sino vayamos a lo que trae consigo detrás del comportamiento, que es una emoción, que es un pensamiento, ¿no? Y si está siendo bulleado, trae un pensamiento anticipatorio de que todo le va a ir mal, de que para nada, nada puede hacerlo bien, para nada sirve. Y si trae un pensamiento anticipatorio agresivo, ¿no? Siempre va a querer pasar por encima de los demás. Entonces, como padre podemos ir viendo todos estos detalles, ¿no? Y comunicarlos directamente a la escuela, ya sea el tutor, al maestro o al psicólogo que está en la escuela, para poder abordar, como te decía en principio, de manera preventiva y no ya cuando se da la situación de violencia.
Te agradezco una vez más, Jefferson, y bueno, será hasta una próxima oportunidad. No, a ti muchísimas gracias y bueno, ya sabemos todo el conocimiento respecto al bullying. Y bien, se van cerrando la entrevista y bueno, de ahí tendremos dos entrevistas más respecto a este tema tan importante. Gracias, Fernando. Que tengas buenas noches. Igualmente, gracias.